Bien, queridos estudiantes, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta segunda parte de la sesión de hoy. La primera estuvimos conversando acerca de el avance de la materia, ¿sí? Bueno, entonces estamos en la unidad acerca de tautologías, pero en una lógica trivalente. He puesto aquí algunas de las tablas que vamos a utilizar y para determinar si es que una oración o un esquema es tautológico, hay dos métodos, el de las tablas verticales y el método abreviado o de reducción al absurdo. En primer lugar, vamos a utilizar el método de tablas verticales, que es, podemos decir, bastante mecánico. Ahí no hay mucho que pensar. No nos vamos a demorar mucho en eso, pero el problema es que, puesto que estamos trabajando con una lógica de tres valores, al momento de tener una fórmula o cuando tengamos nosotros una fórmula con dos letras esquemáticas, P y Q, la resolución de ese ejercicio va a necesitar 9 líneas, ¿sí? Recuerden, el método de tablas verticales consiste en examinar de modo exhaustivo todas las posibles combinaciones de valores de verdad que pueden tener las letras esquemáticas que aparezcan en una determinada fórmula. Utilizamos para el cálculo de esas combinaciones la fórmula n a la k, en donde n es el número de letras esquemáticas, corríjanme si estoy mal, y k es el número de valores de verdad. Entonces, si es que tenemos P y Q, eso es la base 2, y tenemos una lógica trivalente, ¿cuánto es el 2 al cubo? A ver, perdón, no me sale, eso es 2 por 2 por 2, esto me da 8, está mal. ¿Sí? Bueno, en la aplicación de la fórmula me doy cuenta que es al revés. N es el número de valores de verdad. ¿Sí? Y K es el número de letras esquemáticas diferentes. ¿Sí? Bien, como estamos en lógica trivalente, la base es 3 y una fórmula que tenga solamente dos letras, P y Q, eso es, la K vale por 2. ¿Qué significa 3 al cuadrado? 3 por 3 igual 9. ¿Sí? Bien, vamos a hacer en esta media hora que nos resta de clase, ejercicios con simplemente dos letras esquemáticas. Si es que tuviéramos que resolver una fórmula con tres letras esquemáticas, eso significa, recuerden, estamos en una lógica trivalente, por lo tanto base 3, y si tuviéramos P, Q y R, eso es 3 al cubo. O sea, 3 por 3 por 3, esto da igual a 27. Para una fórmula con PQR, 27 líneas. Por lo tanto, se nos alarga el ejercicio. Y mucho más si es que tuviéramos 4 letras esquemáticas PQRS, y por la experiencia del semestre pasado en lógica clásica, ustedes son conscientes de que
puede haber argumentos con más de 4 letras esquemáticas. Pueden ser 5, pueden ser 6, entonces ahí la tabla vertical se pasa de 100 líneas. Eso nos va a tomar solo para realizar un ejercicio y concentrándonos al 100%, más de una media hora. Pero no le veo ahí mucho interés en hacer ese tipo de ejercicios mecánicos, puesto que las capacidades mayores de la inteligencia no están ahí utilizadas. Entonces, para oraciones más complicadas, necesitamos otro método, que es el abreviado de reducción al absurdo. Eso es mi interés en esta unidad, pero como una aproximación, un primer paso hacia ese método abreviado, para familiarizarnos con estas tablas, conviene hacer unos ejercicios con tablas verticales. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer en lo que nos resta de esta hora. Bien, entonces empecemos. ¿Sí? A ver, entonces vamos a tablas verticales. ¿Sí? Antes de avanzar, bueno, sabemos que tanto el 1 como el medio son designados y eso se simboliza anteponiendo el signo más a cada uno de los valores. ¿Sí? ¿Qué significa un valor designado? Es aquel que atribuido a una oración le convierte en una oración afirmable en los contextos que sean adecuados. Por supuesto, ¿qué se puede afirmar? No solamente depende del valor de verdad, sino también de un contexto comunicacional. Hay factores pragmáticos que influyen en si una oración se puede decir o no. No es cuestión solamente de si es verdadera, entonces la digo. Y los otros dos valores, bueno, el medio y el cero, también son antidesignados, y eso se simboliza anteponiéndole el signo menos delante del valor. Esto es así en la lógica A3. Y recordemos la definición de tautología. Una oración o un esquema es tautológico. Bueno, en sentido estricto, las oraciones pueden ser tautológicas. Los esquemas, puesto que contienen letras esquemáticas que no son sino lugares vacíos, que tienen que ser llenados por oraciones, propiamente esos esquemas no tienen, las letras esquemáticas no tienen valores de verdad. Entonces, solamente en un sentido laxo, amplio, un esquema o una fórmula podría ser tautológica o no. En sentido estricto, riguroso, una oración es tautológica, sí, solo sí, bajo su funtor principal. ¿Sí? Si quisiéramos la tabla vertical, solo vamos a encontrar valores designados. ¿Sí? Pero por valores designados no solamente es el 1, también puede ser medio. Y sabemos que el medio no solo es designado, sino también antidesignado. Pero no importa que una oración sea o 100% verdadera o solo 50% verdadera. Lo que no puede suceder en absoluto, en ningún caso, sin excepciones, es que si una oración en una de las filas de la tabla vertical tiene el valor 0, sea una tautología. Eso no hay cómo. ¿Sí?
Entonces, solamente este valor, en alguna de las combinaciones posibles de valores de verdad de miembro izquierdo, miembro derecho, si es que en la tabla vertical al funtor principal le corresponde un 0, ahí ya tenemos la respuesta de que no puede ser tautología. ¿Sí? Entonces, generalizando y resumiendo, estemos en una lógica trivalente, pentavalente o infinivalente, y si nosotros adoptamos esa política de designar todo valor diferente de 0, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos aquí un cuarto, un tercio, y le consideramos como valor designado, entonces bajo la columna del funtor principal, para que una oración sea tautológica, solo debe haber valores designados, por lo tanto, con exclusión del 0. ¿Sí? Bien, de acuerdo a esa definición, entonces vamos a resolver los siguientes ejercicios. Empecemos con la siguiente oración. A ver, bueno, en realidad no son oraciones, sino esquemas. Y les digo, aplicamos en sentido amplio la definición que les acabo de recordar a los esquemas. Bien. Quiero subrayar el punto reforzante, que se vea bien clarito. ¿Qué nos dice esta oración? ¿Sí? Si suponemos que P es verdadera, entonces esa oración P es entrañada por cualquier oración. ¿Ya? Este principio era conocido desde la Edad Media y recibía, o se lo conocía con el nombre de verum equolibet. ¿Sí? ¿Ya? Lo cual traducido al español, bueno, esto está en latín. Lo verdadero, y falta aquí el verbo que se supone es sequitur, se sigue, ¿sí? Lo verdadero se sigue de o proviene de cualquier cosa, ¿sí? Si suponemos que hoy es miércoles, por lo tanto, ¿sí? Yo puedo decir, si yo lo quiero, hoy es miércoles, ¿sí? Bueno, a propósito, les pongo ese ejemplo para que les resulte un poco chocante. Si quieren, parece que hay algo raro ahí. ¿Cómo puede ser eso que el hecho de que hoy sea miércoles, ¿sí?, esté condicionado a mi voluntad? ¿Sí? Bueno, vamos a ver, ¿será tautología o no? Entonces, tenemos aquí dos letras esquemáticas y a la primera le vamos a asignar los valores 1 medio 0, pero cada uno tomado de uno en uno. Y para la letra Q, nuevamente le asignamos los valores 1 medio 0, pero cada valor de 3 en 3, hasta completar las 9 líneas. Entonces, ¿cómo queda? Y por favor, les pido, esto es convencional, ¿sí? Igual nos saldría si es que hacemos al revés. Asignarle a P 3 unos, 3 medios y al final 3 treces o 3, 3, 3. Y cuando lleguemos a la segunda letra, asignarle 1 medio 0, 1 medio 0, 1 medio 0. A la final, el resultado va a ser el mismo, por caminos diferentes. Yo les pido que para que
manejemos el mismo procedimiento, unifiquemos la asignación de valores, ¿sí? Eso es simplemente una convención, ¿ya? Entonces, a la primera letra, le voy a asignar el 1, medio y 0, y así esa asignación le repito 3 veces. Ahora, a Q, de 3 en 3. Entonces aquí 1, 1, 1, medio, medio, medio y 0, 0, 0. Bien. Profe, disculpe una pregunta. ¿Sí? Si tuviéramos otra letra esquemática, iría de, como siempre va a ir de 3, probamos, primero pusimos 1, ahora estamos colocando 3. Si tuviéramos una tercera letra esquemática, pusiéramos 6. No, pues 9. 9 unos, 9 medios y 9 3. Ya, profe, gracias. Hasta completar las 27 líneas. ¿Sí? Acá. Cada vez vamos triplicando. Ya empezamos por 3, después vamos a 9, después a 27. ¿Sí? Esa es la manera mecánica de tener todas las combinaciones posibles. En vez de ir pensando, fíjense acá, veamos aquí, por ejemplo, la letra Q puede tener 1, puede ser medio o puede ser 0. Las 3 posibilidades. Pero al momento de combinarse con Q, con P, la P puede ser 1, medio o 0. ¿Sí? Ahora, la Q puede ser medio, pero la P puede ser 1, medio, 0. Y finalmente, si Q es 0, la P puede ser 1, medio, 0. Ahí están todas las posibles combinaciones. ¿Sí? Ahora, si hubiera una letra R, entonces la R puede ser 1, pero la Q puede ser también 1, la P 1, medio, 0, y así. Después, otra vez, 9 líneas más cuando R es medio y hasta completar 27 líneas. ¿Sí? No voy a hacer aquí ejercicios de 3 letras, ¿sí? Con tablas verticales. Sí haremos con 3 letras y 4 letras con el método de reducción al absurdo, que empezaremos a ver el día de mañana. Bien, voy a ahorrarme aquí el escribir los valores de esta primera columna bajo la P, ¿sí? Simplemente para ahorrar tiempo y trabajo. Si es que a ustedes les resulta un poquito más complicado el solo tener una columna de referencia, escriban, pero con la práctica ustedes creo que pueden ahorrarse esa repetición. Bueno, aquí tengo yo 2 condicionales. El principal es el que tiene el primero que tenga punto reforzante. Esta va a ser la columna central. ¿Sí? La respuesta de si esta fórmula es tautológica o no depende de la columna de acá. Ahora, eso quiere decir que el segundo condicional es secundario. Voy a empezar por llenar los valores de el segundo condicional. Y para ello tengo esta tabla. ¿Sí? Les aconsejo, tengan ustedes en una tarjetita o en un trozo de papel que es, no les aconsejaría, a menos que la cuiden bien, preferible una cartulina o una tarjeta, estas tablas. Pero por supuesto aquí me falta la implicación, la equivalencia y tenemos el funtor de afirmación débil, de afirmación absoluta, es decir, no son estas todas las tablas, me faltan más. ¿Sí? Pero, digamos, para simplemente ver la mecánica de tablas verticales, vamos a hacer unos pocos ejercicios. Lo que me interesa es el otro método abreviado, que es muchísimo más poderoso.
Bien, entonces, verán, sabemos que esta tabla se construye de acuerdo a dos principios, ¿sí? Primera condición, o bien el antecedente es totalmente falso, no se cumple, y en ese caso el condicional es totalmente verdadero, por ausencia del antecedente. Estos valores de aquí son los del miembro izquierdo. Normalmente se escribe con la P, pero eso puede ser cualquier letra, puede estar a la izquierda, la que sea, ¿sí? Y entonces fíjense, si el antecedente es totalmente falso, condicional verdadero, totalmente verdadero. En caso contrario, el condicional toma el valor del miembro derecho. 1, aquí es 1. Si el miembro derecho es medio, el condicional es medio. Y finalmente, si el consecuente es 0, el condicional es 0. ¿Sí? En la primera fila y la intermedia. ¿Sí? Bien, esos son los dos principios que están detrás de esa tabla de verdad. Bueno, ustedes con la práctica ya pueden, después de hacer tantos ejercicios, pueden prescindir de estar viendo en cada caso qué valor es. ¿Sí? Ya uno ha internalizado los valores, pero al comienzo puede resultar un tanto difícil, entonces vamos a ver cuánto le corresponde al condicional, dado miembro izquierdo y derecho. ¿Sí? Verá, entonces, fíjense aquí, esta columna de acá es miembro izquierdo. No se vayan a confundir. Por más que diga Q, es simplemente el antecedente del segundo condicional. Vamos a calcular este, no el de acá. ¿Sí? Este punto reforzante significa que el consecuente del primer condicional es el segundo condicional. No es solamente Q, sino todo lo que viene a la derecha. ¿Sí? Por lo tanto, el consecuente del primer condicional es el segundo condicional. ¿Sí? ¿Y qué valores van acá? Los de la primera columna. Bien, entonces, si 1, entonces 1. ¿Sí? Si 1, entonces 1, condicional 1. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Por favor, ¿alguien no comprende cómo saqué este valor? ¿Está Yo, comprendido? profe, no, ¿Sí? no le entendí cómo, no le entendí cómo sacó ese valor. Ya. Verán, primero enuncio qué valor tengo a la izquierda y cuál a la derecha. Si 1, ¿y qué viene acá? Este de aquí. Por lo tanto, si 1, entonces 1. 1 es miembro izquierdo, acá. El miembro izquierdo está aquí, 1, medio y 0. De estos 3, el miembro izquierdo es 1. Ya, ¿sí? Entonces, me fijo en esta, la columna de arriba. ¿Y cuál es el miembro derecho? Aquí la P es 1. Miembro derecho está acá. Entonces, 1 y 1, ¿sí? Condicional 1. ¿Sí ve? Sí, profe, ya le entendí. Ya Ok, le capté por perfecto. dónde va. Gracias. Vamos ahora a la segunda fila. ¿Sí? Miembro izquierdo del condicional 1. Estamos acá. Miembro izquierdo 1. Entonces, condicional va a ser estos valores. ¿Cuál de ellos? Depende de cuánto sea el miembro derecho. Aquí la P es ¿cuánto? Medio. Entonces, si 1, entonces medio. Si 1, entonces medio. ¿Sí? Primera fila, columna y segunda columna, condicional medio. ¿Sí? ¿Se entendió? La mecánica es la misma que en lógica clásica, solo que aquí se complica porque tenemos 3 valores en vez de 2. Pero si ustedes aprendieron bien las tablas verticales en lógica clásica, acá es lo mismo. ¿Sí? Solo que un poquito más largo, nada más. ¿Se comprende? Por favor, alguien que no comprenda esto, ¿de dónde salió el medio? ¿Sí? Avancemos ahora. Miembro izquierdo, 1. ¿Sí? Entonces seguimos acá. Miembro derecho, ¿cuánto es P?
es 0. Entonces, si 1, entonces 0, ¿sí? Nos topamos acá, ¿sí? Fila superior, columna derecha, condicional 0. ¿Estamos? Vamos ahora, seguimos. Miembro izquierdo medio, vamos acá. Miembro izquierdo medio. ¿Y cuánto es P? Miembro derecho, 1. Entonces, si medio, entonces 1. Condicional, 1. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, profe. Ya, gracias. Avancemos. Vamos a ver la siguiente fila. Miembro izquierdo medio. Aquí está. Miembro izquierdo medio. ¿Y cuánto es P? También medio. Entonces, si medio, entonces medio. Vamos acá, aquí. Entonces, ¿cuánto ha sido el condicional? Medio. ¿Sí? ¿Comprendido? Avancemos. Siguiente. Vamos a ver esta fila. ¿Cuánto es miembro izquierdo? Medio. Acá, medio, esta fila. ¿Y cuánto es P? P es 0. Entonces, si medio, entonces 0, me toca este valor. Condicional 0. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, profe. Vamos ahora a la siguiente fila. Miembro izquierdo 0. Estamos acá. ¿Cuánto es P? Miembro derecho 1. Entonces, si 0, entonces 1, me toca esto. ¿Sí? Y fíjense, siempre que el miembro izquierdo sea 0, ¿cuánto es el condicional? 1, 1, 1. Entonces, independientemente de cuánto sea el miembro derecho, simplemente porque el antecedente del condicional es 0, eso ya me garantiza que el condicional es totalmente verdadero. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien, ahora vamos al funtor principal. Como tiene como miembro izquierdo la primera columna y como miembro derecho lo que está con verde. ¿Sí? Utilizamos la misma tabla. ¿Sí? Si 1, entonces 1. Si desean, podría yo borrar esta columna, que no la voy a utilizar. ¿Sí? Tal vez a ustedes les conviene utilizar colores como estoy haciendo aquí. O simplemente es cuestión de concentrarse. ¿Sí? Ignoren esta columna de aquí y solamente trabajamos con la P y el condicional. ¿Ya? Entonces, si 1, entonces 1, vamos acá. Si 1, entonces 1, condicional 1. ¿Sí? ¿Estamos? Avancemos. Si medio, entonces medio. Si medio, entonces medio. Vamos acá. Medio. Si 0, entonces 0. Si 0, entonces 0. 1. Si 1, entonces 1. Si 1, entonces 1. 1. Si medio, entonces medio. Medio y medio. Acá. Medio. Si 0, ¿sí? Pues condicional, 1. Si 1, entonces 1. 1, entonces 1, va acá. 1. Si medio, entonces 1. Si medio, entonces 1. Condicional, 1. Y finalmente, si 0, condicional, 1. ¿Ya? ¿Alguna dificultad? ¿No? Bien. No, profe, súper claro. ¿Ya? ¿Alguien no comprendió? ¿Ya? Estamos recordando lo del semestre pasado. Veamos qué valores están bajo el funtor principal. 1 medio, 1, 1 medio, 1, 1, 1. Respuesta. Aquí no hay ningún 0. Sabemos Tautología. que tanto el 1 como el medio es designado, entonces cumple la definición de tautología y esa es la respuesta. Ponemos aquí la T
y acabado el ejercicio. ¿Sí? O si quieren, podemos poner acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, claro. ¿Ya? Perfecto. ¿Comprendieron todos? ¿Sí? Entonces, ha sido verdad que si hoy es miércoles, entonces, si yo lo quiero, hoy es miércoles. Bueno, tautología. En A3, tautología de A3. ¿Sí? Permítanme tomar una foto antes de pasar al último ejercicio. A ver, vamos a probar, a calcular si es que de una contradicción se sigue cualquier cosa. Bien, el funtor principal, el condicional, ¿cuál es el antecedente? Todo lo que se encuentra a su izquierda, la conjunción. ¿Entre qué? Entre una oración cualquiera y su negación débil. ¿Sí? Si es verdad que P y no P, entonces cualquier cosa. ¿Sí? De una contradicción, podríamos concluir lo que sea. Por ejemplo, si es que estoy cansado y no estoy cansado, por lo tanto, 1 más 1 igual a 0. ¿Sí? O si es que llueve y no llueve, entonces Ecuador es el país más grande del mundo en extensión. ¿Sí? Bueno, este es el principio de Cornubia. Y es un lógico medieval. Nuevamente, empecemos por la asignación de valores, tanto a las letras P como Q. Repetimos igual que antes. ¿Sí? A P le damos 1, medio y 0 hasta completar 9 filas. Y Q va a tener 3, 1, 3 medios y 3, 3. A ver. Bien. Ahora, la tabla de la negación débil está acá. Empecemos con la negación débil. ¿Sí? Después pasamos a la conjunción. ¿Sí? A ver, empecemos por acá. La negación. ¿Sí? Entonces, si es que P es 1, ¿sí? Cuando P es 1, ¿cuánto es la negación débil? 0. Y por favor, ustedes deberían trabajar con una hoja cuadriculada para facilidad. Podrían trabajar con una hoja de una línea o una hoja sin líneas, pero es recomendable para ser un poquito más ordenados, que todo esté rectito, y utilizar una cuadrícula. Este 0 tiene que estar debajo de la tilde. No puede estar en este espacio ni a la izquierda y peor bajo la P. ¿Qué valores son los de P? Los de la primera columna. ¿Sí?
Y disculpen si está chueco. Yo quisiera tener un pizarrón. Y sí hay, ¿sí? Pero eso me va a servir solamente para lógica. Avancemos, ¿sí? Entonces, cuando P es medio, ¿cuánto es su negación? P medio, negación débil, también medio, ¿sí? En el caso de los valores clásicos, si es que P es 1, negación 0. Si P es 0, negación 1. ¿Sí? Perdón, creo que dije al revés. ¿Sí? Ya, si P es 0, P es 0. ¿Cuánto es su negación débil? 1. Y repito, si 1 es 0, si es medio, negación medio. Si P es 0, ¿cuánto es su negación? ¿Sí? Entonces, 0, medio, 1. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Bien, ahora recuerden, de entre estos dos funtores, el principal es el segundo. Esto vamos a hacer al final. Primero hagamos la conjunción, ¿sí? Sabemos que de la tabla de la conjunción, extraemos la regla de que la conjunción toma el valor menor de los dos conjuntos. Esa regla ya la vimos en el semestre pasado. Entonces, comparo estos dos valores y la conjunción se lleva el valor menor. 1 y 0, ¿sí? 0, entre medio y Profe, medio, ¿sí? el juntor principal no era la conjunción. No, si no hay ninguno que tenga punto reforzante, el funtor principal es el último, ¿sí? Ya. ¿Cuál es el miembro izquierdo? La conjunción. El miembro izquierdo del condicional, la conjunción. Si es que aquí hubiera punto reforzante, ahí sería el funtor principal. Pero no hay. Y por lo tanto, en ausencia de un punto reforzante, el funtor principal, el que esté más a la derecha, el de acá. No hay más. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Ahora, si nuevamente, medio y medio, ¿cuál es el menor? Medio. 0 y 1, 0. 1 y 0, el menor. Medio y medio, el menor. Entre 0 y 1, el menor. 1 y 0, el menor. Medio y medio. Y entre 0 y 1, el menor es 0. ¿Alguna pregunta? Finalmente, vamos al condicional. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el miembro izquierdo? La columna bajo la conjunción. Miembro derecho es la Q. ¿Sí? Entonces, si 0, entonces 1. Si 0, entonces 1. Condicional 1. Ahora, si medio, entonces 1. Si medio, entonces 1. ¿Sí? Si 0, si 0. Si 0, condicional 1. ¿Sí? Siempre que el miembro izquierdo sea 0, condicional 1. ¿Sí? Si medio, entonces medio. Si medio, entonces medio. Medio. Nuevamente, siempre que el miembro izquierdo sea 0, condicional 1. Si medio, entonces 0. Si medio, entonces 0. Perdón, si medio, entonces 0. Condicional 0. Y finalmente, si 0, ¿sí? Condicional 1. Bien, veamos qué valores están bajo el funtor principal. 1, medio, 1. Y aquí hay un 0. ¿Sí? La presencia de este 0 bajo el funtor principal me dice que esta fórmula puede ser totalmente falsa. Por lo tanto, no es tautología. Y esa es la respuesta. ¿Sí? No tautología. Bueno, chicos, se me acabó la hora. Les voy a mandar una primera tarea de cálculo de tautologías con tablas verticales. Más noche les habilito el e-virtual.